ciudad es muy poco conocida por los turistas, sin embargo, es una de las ciudades más pujantes de toda Polonia. Acompáñame a recorrer sus monumentos más importantes. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Poznań. Muy buenos días, mis chamos, ya dejé mi habitación de hotel y voy a coger un tren para ir a conocer una nueva ciudad que les quiero mostrar acá en Polonia. Se llama Poznań y está como 1 hora y media en tren de acá de Breslavia, y estaré nada más como mediodía para mostrarles las cosas más interesantes de la ciudad, así que acompáñenme. Oigan, miren el techo de este KFC en la estación central de Breslavia, está increíble, ¿eh? Y por acá tienen nada más y nada menos que el Starbucks. Está espectacular, ¿eh? Muy bonito. Bueno, mis chamos, y ya llegué a Poznań. Vamos a dejar las maletas en un locker y nos vamos a conocer esta bella ciudad. Oigan, me sorprendió mucho la estación de trenes de acá de Poznań. Es gigante y es muy moderna, pero es súper enredada. La mayoría de las señalizaciones están en polaco, hay cosas que no están en inglés, y me costó un mundo encontrar los lockers porque decían como que, bueno, están abajo, y cuando bajabas, no, están arriba, no, a la derecha, a la izquierda. Fue todo complicado, pero bueno, ya dejé las cosas y ahora sí vamos a conocer la ciudad. Y ahora sí, mis chamos, llegamos a la catedral, que es la catedral más antigua de toda Polonia, ya que fue fundada en el año 968 y fue la primera catedral también del país, es decir, la primera sede episcopal de toda Polonia. Y nada, se encuentra en la isla de la catedral, que no está en el centro de la ciudad, sino que está un poco más alejado, ya que aquí fue donde se fundó originalmente la ciudad. Y es que Poznań es una ciudad muy antigua, data del siglo IX, y fue durante el siglo X la capital de Polonia, hasta que fue posteriormente trasladada a Cracovia. Wish I had a kaleidoscope. Wish I had a pretty thing like you. La catedral de Poznań ha sufrido muchísimo durante los siglos, y es que fue construida en inicio en estilo románico, luego fue destruida, reconstruida nuevamente en estilo gótico, y durante el siglo XIX fue reconstruida nuevamente en estilo neoclásico. Fue casi totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, así que ha tenido que ser reconstruida, aunque esta reconstrucción ha permitido recuperar las bases de la iglesia gótica. Una de las iglesias más bonitas de acá de Poznań es la iglesia del Sagrado Nombre de Jesús. Esta iglesia que está detrás de mí originalmente fue construida en estilo románico, sin embargo, como muchas iglesias acá, ha tenido que ser reconstruida, y su interior hoy en día es de estilo barroco. Pareciera que antes estaban totalmente pintadas las paredes, sin embargo ahora está todo de blanco, pero hay gente trabajando en la restauración y se van viendo los frescos que habían adentro, y la verdad el interior está muy bonito. Hay unos púlpitos hermosos y unos altares que también están muy bonitos, así que vale la pena que, si van de camino de la catedral a la plaza central, que pasen por acá.
Oigan, mis chamos, ahorita se están llevando a cabo importantes trabajos de restauración en lo que es el Rinec, la plaza principal de acá de Poznan. Así que no lo van a poder ver en todo su esplendor y me va a costar un poquito mostrárselo. Pero la verdad el sitio está muy bonito. Está rodeado de casas tradicionales con vivos colores, así que vale la pena estar aquí. La plaza del mercado de acá de Poznan es el sitio más bonito y famoso de la ciudad. Una espectacular plaza donde se encuentra el ayuntamiento, que es el edificio más resaltante de acá, y donde además se encuentran un montón de fuentes barrocas que están preciosas y que bueno, no los estoy disfrutando como era porque está todo cerrado. El precioso ayuntamiento de Poznan es el edificio más hermoso e importante de la ciudad. Data del siglo XIV y fue la sede del gobierno de Poznan hasta el año 1939. El edificio actual es de estilo renacentista y fue construido entre 1550 y 1567 y su torre tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones. Hoy es la sede del Museo de Historia de Poznan. Oigan, mi chavo, venimos a comer a un restaurante que está cerquita de la plaza que se llama Jaska. Tiene muy buenos precios, es comida polaca y bueno, están recomendados, así que vamos a ver qué tal está. La iglesia más bonita de Poznan es la iglesia de la Madre de Dios y del Perpetuo Socorro, una iglesia barroca construida entre los siglos XVII y XVIII y que por dentro está increíble, es enorme. Tiene un órgano que está en muy buen estado y que está precioso, pero las capillas, el altar mayor, todo está lleno de estucos y de frescos y de esculturas que están increíbles. Vale mucho la pena que la visiten y si están por aquí no se la vayan a perder. En un extremo de la ciudad vieja se encuentra el Castillo Real de Poznan, que es un edificio nuevo, totalmente reconstruido y que ha sido muy polémico porque a la gente le parece horroroso. Hay una torre que es de estilo polaco, que a la gente tampoco le gusta, pero que fue un intento de darle un nuevo espíritu polaco a una ciudad que tiene mucho espíritu más bien alemán. Miren qué raras estas dagas, las fundas y los mangos los hacían con piel de algún reptil que no tengo ni idea de cuál es. Miren, incluso esta pareciera como que hubieran agarrado una iguana y hubieran hecho la funda de la daga. Y desde la cima de la torre del castillo tienen una vista preciosa de la ciudad de Poznan, así que aunque la torre es feita, vale la pena que suban porque está increíble la vista. Oigan, mi chamo, estoy caminando por una calle que se llama Ulika Ogrodova. Está muy linda, hay muchos comercios, al fondo de una iglesia que se ve preciosa. Así que vamos a seguir paseando por esta calle. Off my
Miren, mis chamos, me trajeron a una pastelera que se llama Soba. Está muy bonito el sitio. Se ven muy buenas las tortas y se ven muy buenos los helados. Así que vamos a probar a ver qué tal está porque necesito dulce. Feel the beat of the drum and the tears I once cried disappear. I never had even half of this much fun when you were here. Oh, I'm not saying you didn't hurt me. Oigan, uno de los iconos de la renovación de Poznan es este centro comercial que se llama Stare Boba. Un bellísimo centro comercial que está en una antigua fábrica que han restaurado. Y miren, está increíble el diseño. Oigan, una vez más Polonia me regaló un atardecer precioso, esta vez en la ciudad de Poznan. Y nada, estuvo hermosísimo. Vamos a descansar y mañana nos toca otro destino. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Poznan. Está muy bien y a muy buen precio. El sitio se llama City Center Sauna and Fitness. Aunque abajo dice San Martín Residence. Está muy espectacular la habitación en todo el centro de Poznan. A muy buen precio. Y creo que tenemos vistas por acá. Vamos a ver. Sí, a una construcción. Miren, tenemos incluso cocina. Que está bellísima, la cocina, me encanta. Y por acá tenemos el baño. Lo único que desencaja es ese tubo ahí. Pero de resto, la verdad, está bastante bien. Oigan, mis chamos, decidí quedarme un poquito más en Poznan, así que ya es de noche y vamos a ir a buscar algo para comer y también a ver un poquito cómo es la ciudad durante la noche. Miren, mis chavos, para cenar vinimos a un restaurante que se llama Veranda. Se encuentra en todo el centro de Poznan, cerca de la plaza y cerca de esta iglesia tan bonita que les mostré antes. Y nada, sí está muy bonito. Ahorita nos encontramos como en un patio súper lindo, pero también la parte de adentro está muy bonita. La decoración me encanta y me han dicho que está muy bueno. Pedimos por aquí un pollito y unos ñoquis, a ver qué tal está esto. Oigan, mis chamos, llegó la comida y la verdad se ve buenísimo esto. El pollo se ve espectacular. Y nada, voy a probarlo. Buen provecho. Está muy bueno. Por aquí, un ñoqui. También buenísimo, Oye, mis chamos, decidimos pedir postre. Pedimos un brownie que viene con helado y con frutas que se ve buenísimo. Y una cheesecake que lleva un syrup de mango y de maracuyá que también está muy bueno. Además que le ponen helado arriba. Y esto se ve muy rico. Buen provecho. Uf. Muy bueno, Oigan, mis chavos, me trajeron a un parque acá en Poznan que dicen que tiene un bosque de palmeras muy bonito que se llama Park Wilsona. Y vamos a descubrir este parque porque me prometieron que es precioso.
Les cuento que el vivero que vamos a visitar tiene nada más y nada menos que 100 años de historia. Fue construido en 1910 y fue totalmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, así que hubo que reconstruirlo, e igualmente en el 78 lo cerraron hasta el 92 para hacer obras que permitieran que las plantas siguieran creciendo en el sitio, y eso también les permitió agregar mayor extensión al parque. Antes tenía un poco más de 1600 metros cuadrados y ahora tiene 4600 metros cuadrados. Y nada, vale mucho la pena visitarlo. Está muy bonito por dentro. Miren lo que me encontré aquí. Un helecho cachuevenado. Muy típico, ¿eh? Miren, por aquí un árbol de bananas o de cambures, como decimos en mi país, o plátano, que está altísimo, ¿eh? En mi país no crecen tan altos, la verdad. Miren, mis chamos, por aquí tienen plantas carnívoras. Están hermosas, ¿eh? Y miren las preciosas orquídeas que hay por aquí. Está hermoso todo. Miren, por acá tienen el jardín de plantas carnívoras. Ay de la mosca que venga para este jardín. Oigan, está muy bonito el hecho que tienen un acuario lleno de peces provenientes del trópico. Las peceras están muy bien ambientadas y los peces están hermosísimos. Y por aquí tenemos pirañas, mi chamo. Miren, aquí esta enorme raya, está enorme. Esto sí no lo vi allá en Venezuela. Bueno, mis chamos, y ahora sí, caminando hacia la estación de tren, quiero despedir este video de la ciudad de Poznan, una ciudad que me gustó muchísimo, aunque está toda de restauración. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en el próximo destino de este viaje por Polonia. Chao, mis chamos.